Mi novia me dejó porque me quedé pobre de la noche a la mañana. Volví a ser rico por mi esfuerzo, y ahora regresó diciendo que fue su abandono lo que me motivó, y que le debo la mitad de mis bienes. Si algo sabía desde joven era que el éxito no llegaba por accidente. Había trabajado incansablemente durante años para construir mi empresa desde cero. A los 32 años ya estaba viviendo la vida que siempre soñé. Tenía una compañía de tecnología valorada en 1 millón, un departamento en una zona exclusiva y, lo que creía, una pareja perfecta, Carla. Carla y yo habíamos estado juntos durante 5 años. Era hermosa, inteligente y siempre decía admirar mi dedicación y mi visión. Solíamos hablar de planes a futuro, viajes, inversiones e incluso de formar una familia. Sin embargo, la vida tiene una forma cruel de mostrarnos que no todo es lo que parece. Todo comenzó con una llamada a las 7 de la mañana, cuando mi socio, Mario, me informó que la plataforma había sido hackeada. Los datos estaban comprometidos y los inversionistas retiraban su dinero. Intenté mantener la calma mientras procesaba la información, pero el día solo empeoró. Un error en el sistema de seguridad había expuesto información sensible de 1000 clientes. Las redes sociales estallaron, las demandas comenzaron a llegar, y lo que había construido durante años se desmoronó en cuestión de días. Para finales de esa semana, la empresa estaba en bancarrota. Perdí todo, mis ahorros, mi departamento y, lo que era aún peor, la confianza en mí mismo. Carla intentó mostrarse solidaria al principio, asegurando que todo estaría bien y que encontraría una forma de salir adelante. Pero con el paso de los días su actitud cambió. Las palabras de aliento se transformaron en suspiros de frustración, y las noches llenas de conversaciones sobre sueños compartidos se volvieron silencios incómodos. Un mes después de la caída de la empresa llegó el golpe final. Durante una cena en el pequeño apartamento que había alquilado tras perder el mío, Carla me dijo que ya no éramos los mismos, que necesitaba tiempo para pensar en su vida. Aunque sabía lo que venía, dolió escucharla decirlo. Pregunté si se trataba del dinero, pero su silencio fue suficiente para comprenderlo. Aún así, mencionó que no era solo eso, aunque admitió que la vida que llevábamos ya no era la que habíamos imaginado. La vi recoger sus cosas y marcharse sin lágrimas ni súplicas de mi parte. Simplemente asentí y la dejé ir, sabiendo que ese momento sería el principio de algo mucho más grande. Después de su partida no me quedaba mucho más que perder. Sin embargo, en lugar de hundirme en la desesperación, decidí hacer lo único que siempre había sabido hacer, luchar. Pasé días y noches buscando oportunidades. Trabajé en lo que fuera, consultorías, pequeños proyectos, cualquier cosa que me diera ingresos. Con el tiempo comencé a construir algo nuevo, un pequeño software que resolvía problemas de seguridad digital, los mismos que habían destruido mi empresa. Transformé mi fracaso en una lección. Si iba a volver a la cima, esta vez lo haría más fuerte, más inteligente y mejor preparado. Lo que no sabía era que Carla no estaba realmente fuera de mi vida, y que cuando regresara lo haría con un plan que pondría a prueba todo lo que había construido. Después de perderlo todo, comprendí que el fracaso puede ser un regalo disfrazado. No tenía dinero ni relación, pero sí algo más valioso, determinación. Volví a empezar desde cero. Vivía en un pequeño departamento que apenas podía pagar y pasaba los días trabajando en mi nueva idea, un software de ciberseguridad que prometía ser revolucionario. Mi objetivo era claro, evitar que otros pasaran por lo que yo había vivido. El camino fue arduo. Durante meses los inversionistas me cerraron las puertas, viéndome como el hombre que lo había perdido todo. Pero con cada rechazo mi motivación crecía. No podía permitirme fallar. Tiempo después, tras una presentación en una incubadora de startups, recibí una llamada de un empresario que había seguido mi trayectoria desde mis primeros éxitos. Mostró interés en mi proyecto y decidió invertir. Ese fue el inicio de mi resurgimiento. Con su apoyo formé un pequeño equipo de personas talentosas y, en menos de un año, el nuevo producto llegó al mercado. Las ventas despegaron rápidamente y mi nombre volvió a aparecer en los titulares. La prensa lo presentaba como el regreso del empresario que lo había perdido todo, ahora convertido en creador de un innovador software de ciberseguridad. Pero para mí no era solo un regreso, sino una revancha. Con el tiempo, el negocio se consolidó como un éxito rotundo. No solo recuperé lo que había perdido, sino que superé todas mis expectativas. Compré una nueva casa, una mejor oficina y hasta recibí ofertas millonarias para vender la empresa. Aún así, aunque mi vida profesional alcanzaba su punto más alto, una sombra persistía en mi mente, Carla. No era que aún la amara,
pero su partida había dejado una marca. A veces me preguntaba si se arrepentiría, si observaría mi éxito y entendería lo que había perdido. Justo cuando empezaba a olvidarla, reapareció. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, su voz sonó igual que años atrás. Felicitó mis logros y dijo que siempre había sabido que lo lograría. Su tono dulce, que alguna vez me habría conmovido, ahora solo me irritaba. Días después acepté verla, impulsado más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en un café que solíamos frecuentar. Carla llegó puntual, tan impecable como siempre, y comenzó a hablar con la familiaridad de quien cree que el tiempo no ha pasado. Dijo alegrarse por mi éxito y afirmó que yo me había convertido en el hombre que siempre supo que podía ser. Intenté mantenerme distante, pero pronto dejó entrever sus verdaderas intenciones. Admitió que había cometido un error al irse, aunque aseguraba que, en cierto modo, su partida me había ayudado a convertirme en quien era. Según ella, aquel abandono había sido el golpe que necesitaba para levantarme más fuerte. Sus palabras me dejaron atónito. Me estaba diciendo que su ausencia había sido un favor. Fue más allá y aseguró que, al haber sido parte de mi crecimiento, merecía una compensación. Creía justo recibir una parte de lo que había conseguido, incluso llegó a insinuar que la mitad de mis bienes le correspondía por haber sido, según su versión, el motor de mi éxito. No podía creer lo que escuchaba. Frente a mí estaba la misma mujer que me había dejado cuando toqué fondo, ahora reclamando una recompensa por mi resurgimiento. En ese momento comprendí que lo que se avecinaba sería una batalla, y que no tenía intención alguna de perderla. Carla sostenía que su decisión de dejarme me había obligado a demostrar mi verdadero potencial. Decía que, si se hubiera quedado, tal vez nunca habría encontrado la motivación necesaria para levantarme de la forma en que lo hice. Su lógica era tan absurda que estuve a punto de reírme, pero me contuve. Había algo en su tono que me puso en alerta. Aquello no era una simple conversación, Carla estaba planeando algo. Dentro de mí resonaba una certeza, todo lo que había hecho después de su partida fue por mí, no por ella. Lo hice porque no tenía otra opción, no porque su abandono me inspirara. Resultaba indignante que pensara tener algún derecho sobre mis logros. Su mirada fría y la forma en que cruzó los brazos revelaban una mezcla de arrogancia y cálculo. Parecía convencida de que su regreso tenía sentido, de que aún creía en lo que alguna vez habíamos sido. Afirmaba que no buscaba aprovecharse, sino ser justa y reclamar la parte que, según ella, le correspondía. Cuando insinuó que, si no aceptaba sus términos, encontraría otras maneras de conseguirlo, comprendí que su visita era una amenaza velada. Carla no había vuelto para reconectarse, había vuelto porque quería algo y estaba dispuesta a obtenerlo a cualquier costo. Esa misma tarde regresé a la oficina con la mente nublada, todavía intentando procesar lo ocurrido. Contárselo a alguien me parecía humillante, pero necesitaba una perspectiva externa. Llamé a Mario, mi antiguo socio y amigo, y le pedí que se reuniera conmigo. Cuando le expliqué la situación, su reacción fue inmediata, consideraba que Carla había perdido la razón. Estaba convencido de que no tenía ningún derecho sobre mis bienes, pero advirtió que, si hablaba de otras formas, probablemente estaba considerando demandarme. La idea me dejó helado. Mario tenía razón, debía prepararme. Al día siguiente hablé con mi abogado para analizar cualquier posibilidad de que ella intentara presentar una demanda. 2 días después, Carla me llamó de nuevo. Su tono era amable, pero había algo insidioso detrás de cada palabra. Me preguntó si había reflexionado sobre lo que había planteado y aseguró que no quería que la situación se tornara desagradable, que podíamos llegar a un acuerdo. Me mantuve firme, no había acuerdo posible. Todo lo que había conseguido era fruto de mi esfuerzo y ella no había tenido nada que ver. Su respuesta fue fría y amenazante. Aseguró que, si no cedía, tomaría medidas legales. Colgó sin darme oportunidad de responder. Sus palabras bastaron para confirmar lo que Mario había anticipado, Carla planeaba demandarme. Esa misma noche me reuní con mi abogado, quien escuchó todo con atención antes de asegurarme que ella no tenía caso alguno. No habíamos estado casados, no existía ningún contrato ni prueba que demostrara que su abandono, por ridículo que sonara, hubiera contribuido a mi éxito. Sin embargo, advirtió que eso no significaba que no pudiera intentar causarme problemas. Podría presentar una demanda sin fundamento para desgastarme con una batalla costosa y prolongada, o incluso usar los medios de comunicación para difamarme y presionarme. La idea de que Carla utilizara mi propio éxito como arma me enfurecía,
pero al mismo tiempo me dio claridad. No pensaba permitir que me intimidara. Unos días después, recibí una notificación formal. Carla había presentado una demanda en mi contra, argumentando que había contribuido indirectamente a mi éxito y que, por ello, tenía derecho a una compensación económica. Aunque sabía que carecía de sustento legal, ver mi nombre en ese documento me provocó una mezcla de rabia, impotencia y decepción. Había compartido 5 años de mi vida con esa mujer, y ahora estaba dispuesta a destruirlo todo por ambición. Mi abogado se mantenía tranquilo, seguro de que ganaríamos el caso, pero yo entendía que la verdadera batalla no se libraría en los tribunales, sino en la opinión pública. Carla había elegido el momento perfecto, mi empresa estaba en el centro de la atención mediática, y bastaría con que la historia se filtrara para que mi reputación se viera afectada, incluso si salía victorioso. Esa noche, mientras observaba el horizonte desde el balcón, me prometí a mí mismo que no solo ganaría aquella batalla, sino que expondría las verdaderas intenciones de Carla y protegería todo lo que había construido. En los días siguientes, los rumores comenzaron a circular. Pronto llegaron a la prensa, y los titulares sensacionalistas inundaron los sitios de noticias. Expareja demanda al millonario Julián, fui su inspiración para el éxito. Exactamente lo que Carla buscaba. Convertir el asunto en un espectáculo. Mario vino a verme, indignado por la situación. Tenía razón, no podía permitir que ella destruyera mi reputación y convirtiera todo en un circo mediático. Sin embargo, sabía que una confrontación pública solo le daría la atención que deseaba. Después de reflexionar, comprendí que la mejor estrategia no sería gritar más fuerte, sino exponerla con hechos. Mi abogado presentó una respuesta contundente a la demanda, solicitando su desestimación inmediata. Paralelamente, comencé a recopilar pruebas. Revisé correos, mensajes y cualquier registro que demostrara que Carla jamás había tenido relación alguna con mis logros. Encontré un mensaje que me envió justo después de dejarme, en el que me deseaba suerte y admitía que no podía seguir con alguien que lo había perdido todo, porque ella necesitaba algo más estable. Ese mensaje lo decía todo. No solo desmentía su versión de los hechos, sino que revelaba sus verdaderas motivaciones. Aún así, Carla no se quedó quieta. Poco después apareció en un programa de entrevistas vespertino, presentada como una víctima incomprendida. La vi en televisión interpretando el papel de mujer afectada que aseguraba haber dejado la relación para darme espacio y permitirme crecer. Fingía haber actuado por amor, no por interés. Escucharla manipular los hechos y presentarse como la heroína de mi historia me resultó casi irreal. Incluso dijo que no buscaba destruirme, sino que su papel en mi vida debía ser reconocido. Apagué el televisor antes de que terminara. Sabía que estaba utilizando cada recurso para moldear la opinión pública a su favor. Al día siguiente, mi abogado llegó con una expresión seria. Me explicó que Carla planeaba llevar el caso a juicio y que, si lo lograba, todo se transformaría en un espectáculo mediático. Me recomendó prepararme no solo legalmente, sino también emocionalmente. Le respondí que no pensaba limitarme a defenderme, sino demostrar quién era realmente Carla. Si ella quería pelear, lo haría con la verdad como única arma. Comenzamos a diseñar una estrategia sólida. Además de las pruebas que ya había reunido, mi abogado contrató a un investigador privado para indagar en el pasado de Carla. Queríamos saber si existía un patrón de comportamiento o antecedentes que evidenciaran su naturaleza oportunista. Los resultados no tardaron en llegar. Descubrimos que, después de nuestra ruptura, Carla había mantenido relaciones con al menos 2 hombres adinerados, ambos con historias similares a la mía. Uno de ellos incluso había recibido amenazas legales tras negarse a darle dinero. Aquello era la pieza que faltaba. Podíamos demostrar que Carla seguía un patrón de manipulación, utilizando las relaciones sentimentales como medio para obtener beneficios personales. Era la prueba definitiva para destruir cualquier credibilidad que tuviera ante la corte. Mientras la batalla mediática continuaba, comenzaron a surgir otras voces. Uno de los hombres que había tenido una relación con ella decidió hablar públicamente, corroborando nuestras conclusiones. Con su testimonio, la narrativa que Carla había intentado construir empezó a resquebrajarse. Entonces tomé una decisión importante, aceptar una entrevista con un medio serio, uno que no buscara el sensacionalismo. Conté mi versión de los hechos, mostré el mensaje que Carla me había enviado cuando me dejó y hablé sobre cómo reconstruí mi vida sin su ayuda. Dejé claro que no buscaba atacar a nadie, solo poner en evidencia la verdad. Aquel día entendí que la transparencia era mi mejor defensa. No necesitaba destruirla, bastaba con mostrar quién era realmente.
Mi éxito era fruto de mi trabajo, y no iba a permitir que nadie lo manipulara para su beneficio personal. Pronto supe que Carla no se quedaría de brazos cruzados. Su equipo legal intentó desacreditar mis declaraciones, pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública comenzó a volverse en su contra, y lo que había empezado como una demanda para aprovecharse de mi éxito se transformó en un desastre que erosionaba su propia reputación. Los días posteriores a mi entrevista marcaron un cambio definitivo en la narrativa. La imagen de víctima que Carla había construido con tanto esfuerzo comenzó a resquebrajarse. Los testimonios de sus exparejas y los documentos que presenté revelaron su verdadera naturaleza. No era una mujer abandonada, sino alguien que había perfeccionado el arte de manipular y sacar provecho de los demás. Los titulares lo confirmaban: heroína o manipuladora, o expareja de Julián revela patrón oportunista de Carla. Sin embargo, la demanda seguía en pie. Carla no mostraba señales de rendirse, al contrario, parecía más decidida que nunca a continuar con su ataque. Una semana después, mi abogado me comunicó una noticia alentadora. El juez había programado una audiencia preliminar para determinar si la demanda de Carla tenía fundamentos suficientes para proceder. Si lográbamos demostrar su falta de méritos legales, todo podría terminar antes de llegar a juicio. Era un rayo de esperanza en medio del caos. El día de la audiencia llegó pronto. Entré en la sala del tribunal con mi abogado a mi lado. Carla ya estaba allí, impecable, con esa mezcla de confianza y desafío que la caracterizaba. El juez, de mirada severa y voz firme, escuchó los argumentos de ambas partes con paciencia meticulosa. La defensa de Carla se aferró a una idea absurda, que su abandono había sido una forma de apoyo emocional que, de algún modo, había contribuido a mi éxito. Escuchar aquello fue como presenciar una parodia de la realidad. Mi abogado respondió con precisión, desmontando cada punto de su argumento. Presentó los mensajes que ella me había enviado tras dejarme, donde reconocía abiertamente que su partida se debía a mi bancarrota, no a ninguna intención altruista. A eso se sumaron los testimonios de sus exparejas y documentos que demostraban su comportamiento repetitivo en situaciones similares. Todo formaba un patrón claro. No se trataba de amor ni de justicia, sino de oportunismo. El juez guardó silencio unos segundos antes de emitir su fallo. Consideró que los argumentos de Carla carecían de fundamentos legales y desestimó la demanda. Sus palabras fueron definitivas. Por primera vez en meses, sentí un alivio profundo. Había ganado. Carla salió de la sala sin decir palabra, pero su mirada bastó para entender que esto no era el final para ella. No era el tipo de persona que aceptaba la derrota. Esa noche, mientras celebraba con Mario y mi abogado, la sensación de victoria se mezclaba con una inquietud silenciosa. Sabía que Carla aún tenía el recurso de los medios, y probablemente intentaría usarlo para vengarse. Durante los días siguientes lo intentó todo. Dio entrevistas, publicó mensajes en redes sociales, trató de presentarse como víctima de un sistema que favorecía a los poderosos. Pero nadie le creyó. Las revelaciones sobre su comportamiento pasado y el veredicto del juez habían destruido su credibilidad. Los comentarios del público eran demoledores, reflejo del juicio social que tanto había buscado evitar. Había querido fama y dinero, pero terminó enfrentando el desprecio de quienes antes la admiraban. En medio de ese colapso, recibí un mensaje suyo. Era breve y directo, una felicitación amarga por haber ganado, una expresión vacía que pretendía cerrar el capítulo. No respondí. Ya no había nada que decir. Con el tiempo, la tormenta mediática se disipó. Volví a concentrarme en mi trabajo y en las cosas que realmente importaban. Aquella experiencia me dejó una enseñanza clara: las personas muestran su verdadera esencia cuando estás en tus extremos, ya sea en el éxito o en la derrota. Había perdido mucho antes de llegar a donde estaba, pero también había ganado algo invaluable: la certeza de que mi éxito no dependía de nadie más que de mí mismo. Semanas después, recibí una carta inesperada. Provenía de una de las exparejas de Carla, una mujer que también había sido víctima de sus manipulaciones. Me agradecía por haberla expuesto, por darle voz a quienes creyeron estar solos. Ese mensaje me hizo reflexionar profundamente. Lo que comenzó como una batalla personal había trascendido mis propios límites. Había demostrado que, por más densa que sea la tormenta, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Un atardecer, mientras caminaba por el parque, vi una figura conocida sentada en una banca. Era Carla. Su postura había cambiado, los hombros encorvados, la mirada perdida, el rostro marcado por el desgaste.
Por un instante dudé en acercarme, pero cuando levantó la vista y me reconoció, no pude evitar hacerlo. No hubo palabras de justificación, solo una disculpa silenciosa que se reflejaba en sus ojos. Me habló de sus errores, de cómo la ambición y el miedo la habían transformado en alguien irreconocible incluso para sí misma. Por primera vez, su voz carecía de arrogancia. No sabía si realmente estaba arrepentida, pero algo en su tono parecía sincero. Comprendí que no me correspondía juzgarla ni prolongar un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Le deseé que encontrara lo que buscaba y me alejé con la sensación de haber cerrado un ciclo. Esa noche, al llegar a casa, sentí una paz que no había experimentado en años. Mi éxito ya no estaba bajo amenaza, y mi pasado había perdido su influencia. Con el tiempo, la vida retomó su curso natural. Mi empresa siguió creciendo, y mi nombre volvió a estar asociado con innovación y resiliencia, no con escándalos. El enfrentamiento con Carla me dejó cicatrices, pero también sabiduría. Aprendí a ser más cauteloso con las personas que dejaba entrar en mi vida y a distinguir entre quienes estaban conmigo por convicción y quienes solo buscaban aprovecharse. Descubrí que no todos los que se quedan son aliados, ni todos los que se van son enemigos. Años después, cuando conocí a alguien nuevo, supe que estaba listo para abrir mi corazón otra vez. No desde la ingenuidad, sino desde la madurez que solo el dolor y la superación pueden enseñar. Porque había comprendido, finalmente, que el verdadero éxito no consiste en vencer a otros, sino en reconstruirse a uno mismo sin perder la integridad en el proceso.